Buenas noches con todos, con las personas que se están sumando. Vamos dando inicio, creo ya a la clase del día de hoy. A los alumnos que se encuentran acompañando en el programa de formación en psicología forense, recordarles que esta es una clase adicional y ya la siguiente semana retomamos el programa con el módulo que corresponde a evaluación en menores infractores. El día de hoy, ya para todo el público, estaremos tocando el tema de la metapericia psicológica forense, su desarrollo y evolución del contraperitaje. Este tema está a cargo del psicólogo Alan Balbi, el cual es psicólogo de parte y consultor jurídico forense. Profesor Alan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. No sé si logra escucharme. Fuerte y claro, fuerte y claro. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Cuando usted guste. Gracias por el pase. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, se le escucha correctamente. Perfecto. Ante todo, buenas noches con los participantes. Se me ha convocado para poder dialogar con ustedes un tema que es muy interesante, sobre todo en el ámbito jurídico forense, que es una especialidad psicológica reconocida hoy en día por el Colegio de Psicólogos del Perú. Perdón, a partir de junio del año 2022, el Colegio de Psicólogos del Perú reconoce oficialmente, con una resolución de consejo, aproximadamente 16 especialidades. 16. En algunos países se reconocen por bloques, ¿no? Bloque clínico, bloque educativo, bloque organizacional, tal vez. Algunas reconocen 7, 8, dependiendo del país, ¿no? Nosotros tenemos un referente directo que es España. Casi el derecho, por ejemplo, o las leyes, en el Perú son muy parecidas al de España. Y lo mismo pasa con el desarrollo psicológico. España tiene una taxonomía de reconocimiento de especialidades muy parecida a la que nosotros hemos adoptado. Básicamente nosotros estaríamos como que, suena un poco despectivo decir copiar, ¿no? Son nuestros referentes, la verdad, son nuestros referentes. Tampoco es que copiamos y pegamos, no, no es así. Pero sí es un referente directo, España es un referente directo de la jurisprudencia, de las leyes, y también del desarrollo psicológico como gremio. Entonces, España ya hace muchos años reconocía la psicología clínica, organizacional, a la psicología forense, ¿no? Los españoles reconocen a la especialidad como psicología forense. Y en el Perú hubo un problema porque la psicología forense no estaba dentro del primer avance de nuestro marco legal, ¿no? Legalmente, la psicología en el Perú, legalmente pues tiene una corta historia, la verdad, ¿no? Como gremio, miren, tomando como evidencia la formación del Colegio de Psicólogos del Perú, esto ocurre el 30 de abril de 1980, o sea, como gremio tenemos 43 años, acabamos de cumplir 43 años. Frente a los 500 años de desarrollo profesional de la medicina en el Perú, ¿no? Es increíble la brecha, ¿no? Ya se irán dando cuenta por qué el gremio de psiquiatras es tan poderoso en el Perú, ¿no? A tal punto que ellos son los que abarcan el tema de la salud mental, cuando debería ser la psicología. La psicología nace, se desarrolla, evoluciona, justamente para atender el tema de salud mental. Claro, hay un fuerte impulso del psicoanálisis y la psicopatología. Lo mismo pasa con el conductismo radical, pero para 1960 ya el humanismo, representado por Maslow,
y una serie de psicólogos pues, eminentes, ¿no? Carl Rogers, Erich Fromm, por citar algunos, ¿no? Eh, hacen nacer a la tercera fuerza, que es la psicología humanista, y que justamente se dedica a ver el componente sano, el componente de recursos funcionales del ser humano. No niega la psicopatología, por si acaso. Valora mucho lo avanzado por el psicoanálisis, lo avanzado por el conductismo, pero dice, veamos el otro lado, veamos a la gente que no está psicopatologizada, veamos a la gente que no está clínicamente con trastornos mentales, pues, ¿no? También, ¿no? Entonces, la salud mental definitivamente tiene buen arraigo en el desarrollo de la psicología científica, ¿no? En el humanismo, ahí empieza todo. Luego viene el tema de la psicología positiva, ya entrando a 1990. En 1990, a nivel mundial, surge una corriente psicológica muy influenciada por Europa, que se denomina, se hace llamar psicología positiva, ¿no? Y la funda Seligman y Mihaly-Csikszentmihalyi, dos eminencias también dentro de la comunidad científica psicológica, y convocan también a una serie de expertos a nivel internacional, y es como un desarrollo del humanismo porque comparten la epistemología de la salud mental, ¿no? De los recursos, de la parte saludable, de las potencialidades del ser humano. Eso es algo en común entre el humanismo y la psicología positiva, la verdad. Y se refuerza justamente esas variables que el conductismo radical o el psicoanálisis no abordaban por verlas lejanas, por no verlas tan objetivas, como la empatía, la mentalización, la resiliencia, el sentido del humor, la felicidad, el amor, ¿no? Esas variables empiezan a tener fundamento neuropsicológico, o sea, neurocientífico, perdón, ni más ni menos. La neurociencia es la nueva epistemología de la psicología evolutiva, la psicología cognitiva, la neurociencia, han dado un soporte epistemológico muy fuerte a la psicología. Es por eso que actualmente los psicólogos en el mundo, este es el estándar internacional, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica estamos todavía muy retrasados, la verdad. Pero en el mundo, el psicólogo está plenamente capacitado para diagnosticar psicopatológicamente y para diagnosticar a nivel de recursos, a nivel de potencialidades. El psicólogo es el profesional idóneo para medir, evaluar, generar empatía, resiliencia, sentido del humor, medir los niveles de felicidad, entre otras. Entonces, ¿qué mejor que el psicólogo en el mundo para aportar a la salud mental y para dirigir los programas de salud mental? Pero en el Perú no ocurre ello, ¿no? Justamente por este desbalance gremial. Es un tema de poder en realidad. La ley de salud mental la han hecho los médicos y los psiquiatras, ¿no? Es por eso que a los psicólogos clínicos no les permiten hacerse cargo del psicodiagnóstico, imagínense, cómo los han relegado a los psicólogos clínicos. Bueno, si bien es cierto, la psicología forense como especialidad surge en 1970 en el Perú, tiene un buen desarrollo. Tiene un buen desarrollo. A nivel de psicología forense en el Perú, estamos incluso muy por encima de países como Chile, Ecuador, Bolivia, solamente detrás de Colombia y solamente estamos detrás de Colombia y Argentina. Solo detrás de ellos, ¿ah? Estamos por ahí. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan avanzados en psicología forense y como que tan retrasados en psicología clínica? Lo que pasa es que en 1970, esto viene de la historia de la psicología forense en el Perú, ¿no? Mario Poggi, que era un psicólogo egresado, me parece, de la Universidad de Lima en ese entonces, creo que es egresado con bachiller, me parece, porque no se llegó a titular por el incidente que hubo. Mario Poggi
asesina a un evaluado en el ámbito forense. En ese entonces no había psicología forense, no había, pues no había la especialidad. La especialidad de psicología forense en el Perú surge el 2009 en la Universidad Federico Villarreal, hace poco. En 1970 pues no se sabía de la psicología forense en el Perú, no había formación. Habían capacitaciones criminalísticas, pero no había psicología forense. Entonces le dan el caso de un presunto asesino en serie, Díaz, ¿no? El presunto asesino en serie, Díaz Balbín, a Mario Poggi, un psicólogo que en ese entonces enseñaba en la Policía Nacional del Perú, a los oficiales, ¿no? A los que iban a ser policías. Entonces le dicen, este profesor es muy bueno, que se ha ido a Europa, y efectivamente, Poggi había viajado a Europa a seguir unos cursos de hipnosis, hizo algunos talleres de arte, un poco de psicoanálisis, pero eran cursos aislados, la verdad. Mario Poggi nunca se formó como psicólogo forense, nunca. Como criminalístico o como forense, jamás. Nunca llegó a sacar una especialidad, nunca llegó a titularse tampoco. Y bueno, lamentablemente ocurre ese escenario catastrófico donde el psicólogo ahorca al sospechoso. Y a partir de ese incidente trágico, es que la Policía Nacional del Perú y el sistema de justicia peruano se alarma, porque fue mediático, pues, ¿no? Salió en las noticias, en los periódicos, lo encerraron 4 años, pues. Bueno, salió en 4 años, le dieron más. Y a partir de ese entonces, el sistema de justicia dice, un momentito que hay que darle esta función a personas preparadas. No podemos cometer este error. Por ese error es que empiezan a venir capacitaciones internacionales. El sistema de justicia peruano trae a ponentes internacionales, españoles, vienen los capacitadores de entrevista forense de Estados Unidos, pasan por Colombia y luego vienen a Perú. Entre Colombia y Perú hay mucha capacitación de psicólogos forenses estadounidenses. Es por eso que la psicología en el Perú surge, despunta. Y los primeros psicólogos forenses del Ministerio Público eran mandados a capacitarse a México, a España, a Estados Unidos, a Colombia, constantemente. Y esas generaciones son las que han formado a las promociones de psicólogos forenses del 2009 en adelante. Del 2009 en adelante. Yo tengo el honor de ser la tercera promoción formada por estos psicólogos forenses peruanos en la Universidad Federico Villarreal. Miren, en el 2009 solo una universidad formaba psicólogos forenses, solo una. Luego, el 2015, surge el programa en la Universidad César Vallejo de Trujillo, pero solo en Trujillo. Luego pasan unos años más, estamos hablando ya de 2018 aproximadamente, y la universidad, la UNSA, la Universidad Nacional de Arequipa, también crea su programa de psicología forense y una maestría en psicología jurídica forense. Muy interesante. Y luego, a la par nomás, la Universidad de Huánuco también ya valida su programa de segunda especialidad. Y este año, el 2023, la Universidad Continental en Huancayo también saca su programa de segunda especialidad en psicología forense. Entonces son aproximadamente 5 universidades licenciadas las que están ofertando este programa de segunda especialidad. Segunda especialidad, no es un diplomado, es un segundo título que tú obtienes cuando pasas estos 2 años de formación. Es una formación donde compartes con psicólogos forenses, psicólogos del Ministerio Público, del INPE, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ellos son los que imparten esa formación. Las prácticas profesionales también se hacen en el Ministerio Público, en el INPE, en una serie de instituciones donde se realiza justamente las famosas pericias psicológicas. Y ya entramos al tema, ¿no? Ya entramos al tema.
Para entender el metaperitaje, hay que entender primero algunos conceptos básicos, como la pericia de oficio y la pericia de parte, ¿no? La pericia de oficio la realizan psicólogos forenses contratados por el Estado. Por eso se llama de oficio, porque lo haces de acuerdo a tu contrato con el Estado, ¿no? Eres un psicólogo que trabaja para el Estado. Entonces, este psicólogo perito, psicólogo forense, puede trabajar en cualquier institución del sistema de justicia o del aparato de justicia. Encontramos psicólogos peritos, psicólogos forenses en algunos casos, en el Ministerio Público, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de la Mujer, en el Poder Judicial, en el INPE, en la Policía Nacional del Perú y en cualquier institución del sistema de justicia. Y en algunos otros ministerios, como en el Ministerio de la Mujer, donde también requieren de psicólogos forenses en el área de adopciones, por ejemplo. Adopciones, unidades de protección especial. Y definitivamente la psicología forense cada vez se hace más especializada. Yo les comento algo. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial el 2015. Sí, 2015, mediados del 2015. Y para ese entonces, el psicólogo perito del Poder Judicial tenía que evaluar por lo menos 7 a 12 materias judiciales. ¿No? O sea, por ejemplo, evaluaba casos de tenencia, casos de régimen de visita, casos de adopciones, casos de infracción a la ley penal, casos de violencia, casos de apoyos y salvaguardas, que anteriormente se llamaba interdicciones, y una serie de materias judiciales, imagínense. Pero era desproporcionado porque para cada materia, como psicólogo forense, tú tienes que saber el marco legal, el marco teórico, el marco instrumental o técnico instrumental. Cada materia que nosotros evaluamos se desarrolla y se actualiza constantemente, no solo a nivel jurídico, no solo a nivel legal, sino a nivel teórico. Entonces, imagínense, es como que un médico sea especialista en 8 órganos, en 7 órganos. Eso es imposible. Eso es imposible. El 99% de médicos especialistas son unidimensionales, ¿no? O son cardiólogos, o son neurólogos, o son traumatólogos, pero no son todo a la vez. Y eso es lo que pasaba en el Poder Judicial, que a un solo psicólogo o a una sola psicóloga le daban la misión de realizar pericias de 8, 7, hasta 12 materias distintas. Es por eso que también en el Poder Judicial no se llegó a especializarse de una manera adecuada, ¿no? Los peritos no manejábamos en ese entonces estructuras de evaluación especializadas. Pero también desde el 2015, por ejemplo, surge la nueva ley de violencia y separa. Esa materia la separa de los juzgados de familia y se crean los módulos de violencia del Poder Judicial. Muy bien. Ahora, el Poder Judicial requería peritos o psicólogos forenses especializados en violencia, solo en violencia. No peritaban más, solo violencia. También tuve la suerte de conformar el equipo multidisciplinario el 2017 del primer módulo de violencia a nivel nacional, en Lima Sur, el primero que se creó. Fue el módulo piloto. Fue el módulo piloto y si bien es cierto, nos quitaron toda la carga de familia, pero la carga de violencia era extrema, a tal punto que llegamos a peritar por psicólogo entre 8 y 15 casos al día. Imagínense esa presión, esa carga laboral y ese nivel de estrés, a tal punto que empezaron a colapsar, ¿no? Literalmente, las colegas empezaron a colapsar a nivel de estrés psicológico, pues. Entonces se enfermaban. Y obviamente cuando te enfermas tienes que estar de permiso, pues, ¿no? Y por ahí llegamos solamente a resistir 2, ¿no? Una colega y mi persona empezamos a resistir esta presión, también sintiéndonos muy mal,
Y al final también colapsamos. Al final también colapsamos cuando un día llegaron como 60 casos. En un día, imagínense, una jornada laboral, ¿no?, de 8 horas. Imagínense esa presión, ¿no? Pero gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo que se hizo en equipo, el Estado vio por conveniente aperturar más módulos especializados a nivel nacional. Y hoy por hoy hay más de 17 módulos de violencia en el Poder Judicial. Y se han creado luego módulos penales donde hacen cámara Gesell. Luego el Poder Judicial también por ley solicita equipos multidisciplinarios exclusivos para infracción a la ley penal. Es otra materia del Poder Judicial que se ha independizado. También se va a independizar la materia de apoyos y salvaguardias. Entonces es muy probable, y esto siempre lo hemos sugerido, que los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial en familia solamente vean temas de tenencia, régimen de visitas, adopciones excepcionales tal vez, divorcios por causal, ¿no? Ese tipo de evaluaciones es propio para el psicólogo de familia. Mientras que el tema de violencia tiene que tener su equipo especializado, infracción también, apoyos y salvaguardias también, ¿no? Miren, solamente hablando del Poder Judicial, cuánta variedad de necesidad forense existe. Cuando nos vamos al Ministerio Público sucede lo mismo. Ellos ven, por ejemplo, casos de víctimas y de victimarios, ¿no? O presuntas víctimas y presuntos agresores. Ellos evalúan a los presuntos agresores. En el Poder Judicial no, solamente a víctimas, por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de la Mujer sucede lo mismo. Luego pasé 3 años en el Ministerio de la Mujer dedicándome solamente a evaluación de casos de violencia, ¿no? Igual, ellos solamente ven a presuntas víctimas de todas las edades, ¿no? Y en el INPE lo que se trabaja es el tema de resocialización, le dicen ellos. Y también la parte forense evalúa los beneficios, evalúa, por ejemplo, que los reos hayan modificado sus conductas, se muestren más, evalúan justamente el perfil de personalidad del reo para poder brindarle beneficios penitenciarios, pues, ¿no? Entonces, imagínense que un reo ingrese con un perfil psicopatológico, un perfil desadaptado, desajustado, y cómo va a salir, ¿no? ¿Cómo lo van a dejar en libertad? ¿Cómo le van a dar tal vez condicional, qué sé yo? Tiene que demostrar un perfil más equilibrado, más ajustado. ¿Y quién lo demuestra? El equipo multidisciplinario del INPE. No solamente el psicólogo, sino también la trabajadora social. Sí, adelante, Yesali. ¿Estás con el micro encendido? ¿Quieres participar? Creo que no. Ok. ¿Se me escucha fuerte y claro? Perdón. Estoy haciendo esta parte introductoria. Sí, profesor, se escucha. Sí, perfecto. Sí, profesor, se escucha. Gracias, Samuel. Entonces, en el INPE trabajan esta variedad. Y en la Policía Nacional del Perú, sobre todo, ven temas de criminalística y ven materias de, por ejemplo, sicariato, homicidios, ¿no? Ese tipo de materias, ¿ya? Todos esos psicólogos que trabajan en el sistema de justicia se llaman peritos de oficio. Y su producto es una pericia psicológica de oficio. Lo paga el Estado, ¿ya? Entendiendo ello, viene la pericia de parte. La pericia de parte. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser la pericia de parte? El trabajo que hace un psicólogo forense o un psicólogo perito de manera particular. A él le paga el cliente. Y a los psicólogos de parte generalmente nos piden analizar las pruebas de oficio, los informes que han realizado los psicólogos del Estado.
A eso se le llama contrainforme o metaperitaje. Y vamos a entrar de lleno al tema y les voy a compartir unas diapositivas. Unas diapositivas, ¿ya? A ver. Les he preparado justamente estas diapositivas. Ahí está. Ok, creo que sí, sí se puede ver. Vamos a hablar sobre la metapericia psicológica forense, el desarrollo y evolución del contraperitaje. Entonces, qué vendría a ser una metapericia o contrainforme? Básicamente son análisis de la validez de un informe de oficio. Esta definición nos la da Tejedor, citada en el libro de Ángela Tapias, ¿no? En este caso, Ángela Tapias nos dice específicamente que una metapericia sería la pericia que conceptúa sobre otra pericia, la analiza críticamente y ampliamente, o sea, analiza crítica y ampliamente todo el procedimiento pericial, el método, la teoría y los aspectos éticos de esa pericia de oficio. Eso es lo que entiende Ángela Tapias por metapericia. ¿Qué fundamentos existen o qué fundamentos debemos conocer para adentrarnos al tema de las metapericias? En primer lugar, que una metapericia, un informe pericial es un medio probatorio. Y al ser un medio probatorio, con base científica, este informe pericial de oficio está sujeto al principio de contradicción. Lo que avala, lo que permite, lo que fundamenta la existencia de las metapericias. ¿Por qué les comento esto? Porque en el ámbito forense hay algunos psicólogos que están en contra de las metapericias o de los contrainformes. Porque dicen que no es ético analizar un producto que tú no has hecho. Pero justamente acá viene la genialidad de la comunidad científica, de las investigaciones, de la evolución del informe psicológico forense, y efectivamente un informe psicológico forense pericial, un informe forense de oficio, es un medio probatorio. Se realiza en base al método científico. Y por lo tanto, al ser basado en evidencia científica, puede contrastarse. La epistemología, por ejemplo, permite, valida y promueve la contradicción, la crítica, el testeo, la contraloría. Por lo tanto, a nivel internacional, la tendencia en psicología forense es aceptar las metapericias o los contrainformes, ¿no? Entonces, está plenamente justificado hacer un contrainforme o una pericia de parte, plenamente justificado siempre y cuando, ojo, ahí viene el detalle, siempre y cuando el psicólogo de parte, el perito de parte o el forense de parte realice una metapericia o contrainforme también basándose en evidencia científica. Ese es el punto. Y no solamente en evidencia científica, en metodología científica, sino en principios éticos. Es por eso que un psicólogo de parte no puede atacar a la persona que hizo la pericia de oficio o desacreditarla, ¿no? O decir, ¿cómo es posible que esta psicóloga haya hecho esto? No, no, eso no se puede expresar en una pericia de parte. Lo que podemos decir es que la pericia de oficio no cumple con los lineamientos, parámetros de la guía del Instituto de Medicina Legal, qué sé yo. Eso sí. O también podemos decir, la psicóloga o el psicólogo responsable de la pericia de oficio ha omitido en su informe parte esencial de la metodología dispuesta por el ente rector en materia de violencia, por ejemplo. Eso sí podemos hacerlo. No estamos atacando a la personalidad de la pericia de oficio, sino al contenido,
a los vacíos metodológicos, a las conclusiones, a los instrumentos, a los marcos teóricos que haya podido utilizar. Eso es lo que se cuestiona. Entonces, hoy por hoy, ¿no? El 2022 se publicó un libro base, avalado por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica Forense. El libro de Ángela Tapias, que lleva como título Metapericia Psicológica Forense. Y es a partir de la publicación de ese libro que se formaliza el concepto de metapericia. Antes se llamaba contrainforme, por la tradición española. Los psicólogos forenses españoles siempre han hablado de contrainforme, hasta ahora. Pero en Latinoamérica, específicamente en Colombia, en conjunto con diversos forenses latinoamericanos, más de Colombia, de Chile, Argentina, formularon el concepto de metapericia y bueno, publicaron un libro fundamental, ¿no? El libro de Metapericia Psicológica Forense de Ángela Tapias, como compiladora, como responsable de esta creación académica. Y hoy por hoy tenemos una base epistemológica para defender, para demostrar los principios de las metapericias forenses o de los contrainformes forenses. Antes teníamos ese vacío, eso ya se ha superado. Eso ya se ha superado. Entonces, para darles algunos ejemplos, hay que saber que la metapericia es un concepto más actualizado, mucho más sofisticado y abarca, ojo, no solamente contradecir a la pericia de oficio. En muchos casos podemos estar de acuerdo. En muchos casos podemos aclarar un concepto. No siempre se tiene que tachar el informe de oficio o estar en contra. Eso es lo que aporta la metapericia. Porque el contrainforme básicamente su objetivo es tachar al medio probatorio de oficio, contradecirlo, contrainformarlo, ¿no? En cambio la metapericia no, la metapericia va mucho más allá, es mucho más genérica y engloba no solamente el proceso metodológico, el proceso técnico, sino también el proceso ético. El proceso ético. Bueno, el informe técnico es más para los peritos balísticos, por ejemplo, criminológicos, o aquellos informes que analizan toda la carpeta fiscal, por ejemplo, ¿no? Es mucho más amplio, más técnico. El informe de refutación es muy específico, ¿no? Quizás es la base para el contrainforme, ¿no? El refutar. Pero hoy por hoy los conceptos que más se están utilizando y aplicando en psicología forense particular o de parte son los contrainformes y las metapericias. Les voy a dar algunos ejemplos de metaperitaje, ¿ya? Pero antes de ello, ¿cuáles serían los requisitos para ser psicólogo, para ser un psicólogo de parte, ¿no? Eso también es algo que está todavía en formulación, imagínense. Cuando ya el Colegio de Psicólogos hace muchos años debería haber sacado un perfil, ¿no? Un registro de psicólogos de parte, por ejemplo, debería. Lo que sucede es que todavía hay crisis de especialidad. En el Perú, más del 95% de psicólogos no tiene segunda especialidad. No tiene segunda especialidad. Por ejemplo, en Huancayo, la ciudad donde yo vivo, en el Instituto de Medicina Legal, de todo el staff de psicólogos peritos del Instituto de Medicina Legal, no hay uno solo que tenga la segunda especialidad debidamente registrada por SUNEDU. Claro, eso es un indicador, eso no le quita la valía de su trabajo definitivamente, pero es un indicador. Es un indicador relevante
que los psicólogos que trabajan en el sistema de justicia del Perú, menos del 5%, menos del 5% tengan segunda especialidad y más del 95% no la tenga. Eso es un indicador muy relevante, la verdad. Lo mismo pasa en el sistema de salud. Bueno, acá creo que es hasta el 85% de psicólogos clínicos no son psicólogos clínicos, son psicólogos generales, que han hecho su esfuerzo, sí, se han capacitado, han hecho diplomados, cursos, qué sé yo, eso es muy valioso, pero no tienen la segunda especialidad en psicología clínica, por ejemplo. Lo mismo pasa en el Hospital Oncológico de Huancayo. Acá en Huancayo hay un hospital oncológico y tiene un staff de psicólogos que trabajan la psicooncología, pero no tienen la segunda especialidad en psicooncología. Eso lo digo como indicador, no como desprestigiar a los colegas que hacen muy bien su trabajo, pero que no cumplen con el principio de idoneidad. Hay un principio. El principio de idoneidad requiere que para ser especialista demuestre serlo. O sea, un médico, ¿cómo demuestra ser, por ejemplo, pediatra? Porque tiene que tener un código de pediatra, ¿no? De especialista, y para eso hace un residentado de 3 años, ¿no? Y recién ahí le dan un título de especialista, de pediatra, y eso pues lo avala como médico especialista en pediatría, ¿no? Lo mismo pasa en psicología. Para presentarnos como psicólogos forenses deberíamos tener el segundo título de psicología forense. Para presentarnos como psicólogos organizacionales deberíamos tener la segunda especialidad en organizacional. Para presentarnos como psicólogos educativos deberíamos demostrar que tenemos el segundo título en psicología educativa. Pero eso en el Perú todavía no se da. Y el Estado contrata por necesidad de servicio. Por necesidad de servicio, ¿no? Pero bueno, así está la realidad. Es algo que los jóvenes ya han tomado en cuenta y particularmente la mayoría de promociones en psicología está pensando en su segunda especialidad. Eso como que ya lo han internalizado. Y la competencia es así, ¿no? La competencia es así. Tú sales de la carrera de psicología con tu título general y estás compitiendo con el 95% de psicólogos en el Perú. Todos generales. Y obviamente los que tienen mayor edad, mayor experiencia, qué sé yo, te van a quitar todos los puestos de trabajo. Pero si tú, recién egresado, empiezas tu segunda especialidad, en 2 años vas a competir solo con especialistas, que son el menos del 5% en el Perú, y casi todos están en Lima. Entonces tú te puedes ir a cualquier parte del Perú y obtener esos puestos de trabajo muy bien remunerados, ¿no? Eso es algo que siempre hablamos con los estudiantes de psicología en las universidades, por ejemplo, para que formulen, proyecten ese punto, ¿no? Que es la especialización. Entonces, lo ideal es que el psicólogo de parte tenga experiencia como perito. ¿Dónde se gana esa experiencia? En el Estado. En el Estado. Esto no es algo que esté normado, ¿eh? Pero es algo que yo les sugiero. Si ustedes quieren dedicarse a la psicología, a las pericias de parte, si ustedes quieren hacer contrainformes, metapericias, cobrar entre 500 y 1.500 por cada uno de los informes en promedio, tienen que saber el oficio. Tienen que ser expertos y tener experiencia en hacer evaluaciones psicológicas forenses. ¿Dónde ganas esa experiencia? No hay otra forma que en el Estado. En el Estado, tú atiendes mínimamente 4 casos al día, mientras que como psicólogo de parte puedes llevar 4 a 8 casos al mes, Entonces, algo que siempre les sugiero a los estudiantes que les agrada el tema de psicología forense es que empiecen trabajando por el Estado. Y si es el Poder Judicial, mejor. Es el que paga menos, pero es el que más materias te da.
Luego pasan a algo especializado como el Ministerio de la Mujer, donde ya te pagan 4.000 soles por hacer solamente una materia, ¿no? Violencia. Y ya con esa experiencia ganada, puedes irte un poquito más arriba de complejidad y trabajar para el Ministerio Público, donde están pagando 3.800, pero por 6 horas de trabajo al día, ¿no? Eso también compensa. En cambio, en el Ministerio de la Mujer trabajas 8 horas y hasta más, por 4.000 soles. En el Ministerio Público te están pagando 3.800 y estás trabajando 6 horas al día. Y en el Ministerio de Justicia te están pagando 6.000 soles también por 8 horas de trabajo. Pero ahí como que la exigencia es un poquito mayor. Ahí sí te piden segunda especialidad y te piden maestría en psicología, ¿no? En el Poder Judicial te están pagando 2.800. También estás trabajando 8 horas, pero repito, vale la pena porque en el Poder Judicial es donde adquieres muchísima mayor casuística. Y luego, no te sugiero que empieces por el Ministerio Público o materias penales. No, no, porque te van a contraperitar. Te van a contraperitar y si haces... Es que en las materias de familia generalmente no llegan a un tema contencioso, ¿no? En cambio, un tema de violencia sexual, por ejemplo, está en juego una libertad. Esa persona se va a defender con todos sus recursos. Con todos sus recursos. Es ahí donde contrata justamente abogados, peritos, y analizan a profundidad esas pericias de oficio, que generalmente son revocadas. Entonces, sí te sugiero empezar por esa línea, pero es una sugerencia, al final tú decides, ¿no? Simplemente es una sugerencia. Ahora sí, vayamos a ver los temas de cómo es que se hace la metapericia, cómo se hacen los cuestionamientos, ¿ya? En primer lugar, deben tener en cuenta que toda pericia de oficio se basa en una guía, en un protocolo. Por ejemplo, ¿no? Algo que es muy común, las pericias de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Sobre todo psicológica y sexual, es lo que más realiza el psicólogo forense en el Estado. Ustedes deben saber que el ente rector para realizar ese tipo de pericias de violencia es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público del Perú. Entonces, todas las instituciones que hagan esas pericias tienen que alinearse a esos parámetros. Para el 2021, esta guía se ha actualizado, ¿no? Desde 1997 se trabajaba con 25 protocolos médicos legales, 2 de ellos eran relacionados a psicología, el protocolo de pericia psicológica y el protocolo de evaluación por violencia familiar. Eran como 3, 4 páginas nada más, con un esquema. Eran esquemas más que nada, no era un protocolo propiamente dicho. Mira, así estuvimos desde 1997 hasta el 2013. El 2013, por primera vez en la historia del Perú, se publica la primera guía psicológica forense para evaluar casos de violencia familiar. Bien, buen desarrollo, solamente duró 2 añitos porque el 2015 cambia la ley y se tiene que actualizar esa guía, pero ya es la base, ¿no? Ya se había avanzado muy bien, y el 2016 actualizan esa guía del 2013 a la nueva ley de violencia. Y para el 2021 vuelven a actualizar la guía del 2016, la que está vigente. ¿Y por qué es importante actualizar estas guías? Sobre todo en metapericias, en psicologías de parte, en pericias de parte. Porque si a ti te llega un caso anterior a la actualización, por ejemplo, en noviembre del 2021 te llega un caso, ¿con qué guía la analizas? ¿Con la del 2021 o la del 2016? Les hago esa pregunta, que aunque suene muy básica, es muy básica la verdad, pero muchos psicólogos de parte cometen este gravísimo error. El caso es de
El caso fue evaluado por el psicólogo de oficio en noviembre del 2021. Ustedes, como psicólogos de parte, ¿con qué guía analizan ese informe de oficio? ¿Con la guía del 2021 o la del 2016? A ver, en el chat. Melquiades dice 2021. ¿Por qué? Si el caso es de noviembre. En noviembre no existía la guía, pues. ¿Ya ves? Miren, una pregunta tan básica, tan simple, ¿cómo te lleva a la duda, no? Uno puede decir, el 2021 es más actualizado, pero estamos hablando de un medio probatorio que se realizó bajo los estándares, los lineamientos técnicos del 2016, pues. Por lo tanto, así yo realice la metapericia del 2022 o 2023, si el caso fue evaluado en el del 2016 hasta el 26 de diciembre del 2021, yo tengo que analizarlo con la guía del 2016. Claro, ayer me llegó un casito de un colega que me derivó una metapericia. Yo trabajo con una consultora de Lima también, y la consultora de Lima me da casos, ¿no? A nivel nacional reparte casos. Bueno, a mí me tocan algunos, los apoyo con eso, es su trabajo, pues, ¿no? Y me dice, por favor, Alan, analiza esta cámara Gesell y la queremos ya, para ahora, ¿no? No hay problema, voy a analizarla y me dicen, ¿cuándo la puedes tener lista? ¿Puede ser hoy en la noche? Sí, claro, hoy en la noche le digo, ¿no? Porque yo vi el año y decía 2023. Bueno, debe ser actual, dije, no hay problema, tengo todo actualizado, lo voy a hacer. Bueno, en la tarde me dedico a hacer el trabajo, empiezo a imprimir todo lo actuado, parte de la carpeta fiscal, empiezo a imprimir los testimonios, manifestaciones, la denuncia y la cámara Gesell, ¿no? Y oh sorpresa, esa cámara Gesell fue realizada en enero del 2016. Enero del 2016, ¿ah? ¿Saben con qué guía se tiene que analizar esa cámara Gesell? Con la guía del 2012 del Ministerio Público. Guía 2012 de cámara Gesell. Lo llamé inmediatamente al consultor de Lima y le dije, mira, el caso, la cámara Gesell fue realizada en enero del 2016. En esa fecha estaba vigente la guía del Ministerio Público de cámara Gesell del 2012. En septiembre del 2016 recién se actualiza la nueva guía de cámara Gesell. No puedo hacerlo con esta nueva guía. Tengo que reestructurar el marco legal. No te lo voy a poder hacer para la noche. Fui honesto, fui sincero. Le dije no. Dame por lo menos toda esta tarde, noche y toda la mañana del día siguiente y a mediodía te estoy dando el producto. No lo voy a hacer. Me dijo, déjame conversar con los abogados y efectivamente, ¿no? Efectivamente me dijo, mira, han ampliado y bueno, para mediodía de mañana. Ya. Y así se hizo. Primero, ¿qué se tuvo que hacer? Actualizar el marco legal, el marco normativo para poder analizar esa cámara Gesell en base a esos lineamientos del 2012. Del 2012, imagínense. Qué gravísimo error hubiera sido si yo lo hubiera analizado con la guía del 2016. El juez hasta se hubiera reído del perito de parte. Dice, pues esto no vale porque jurídicamente tú has utilizado una guía que en ese entonces no existía. Por lo tanto, yo no te voy a aceptar tu pericia de parte. Eso pasa y es muy común. ¿Y qué sucede? El cliente está en todo el derecho de quejarte, de decirte, me has hecho un mal trabajo, tú lo tenías que saber.
¿Quién es el responsable de que no le acepten esa pericia de parte? El perito. El perito. Esa es la importancia de la actualización de las guías, por ejemplo. Mire, con un solo ejemplo. Con un solo ejemplo. ¿Ven? Les estoy mostrando el aspecto instrumental, ojo, instrumental, por ejemplo, que es el talón de Aquiles de las pericias de oficio en el Perú. En realidad, el psicólogo forense de oficio en la mayoría de casos no está empleando una metodología científica. ¿Cómo es la metodología científica para hacer pericias pericias psicológicas? Tú tienes que aplicar técnicas e instrumentos para llegar a un psicodiagnóstico. Tú tienes que aplicar, por ejemplo, observación, registro de conducta, entrevista psicológica, anamnesis, técnicas proyectivas e instrumentos psicométricos. Cinco herramientas que te permiten llegar a tu objetivo, contrastar tus hipótesis de trabajo. Tanto tus técnicas como tus instrumentos tienes que saber validarlas, tienen que tener estatus científico. Por ejemplo, tú puedes ser un excelente entrevistador, pero estás utilizando marco teórico desfasado. Estás utilizando, por ejemplo, psicoanálisis freudiano para analizar el relato del evaluado. No, eso te lo van a cuestionar porque el psicoanálisis freudiano no forma parte de la comunidad científica actual. ¿No es cierto? Imagínate que tú estás evaluando un tema de afectación psicológica con indicadores de depresión. Y en tu entrevista estás utilizando indicadores del DSM-3 o del DSM-4, cuando actualmente deberías utilizar los indicadores del DSM-5 texto revisado o de la CIE-11, ¿no? Esos detalles le dan validez a tu técnica de entrevista. El marco teórico psicopatológico, marco teórico de la violencia, ¿no? ¿Qué cosa le da validez a tus técnicas proyectivas? Nuevamente, el marco teórico. Tú no puedes aplicar manuales de 1970 para analizar indicadores proyectivos. Todos los indicadores proyectivos se actualizaron del 2000 en adelante, gracias al estudio Lilienfeld. Lilienfeld y su equipo de expertos demostró que las técnicas proyectivas hasta ese entonces carecían de estatus científico. Carecían de estatus científico. Fue un golpe durísimo para las técnicas proyectivas. En ese entonces se hacían llamar pruebas proyectivas. A partir del año 2000 se le llaman técnicas, por su naturaleza cualitativa. Una técnica proyectiva es imposible que sea psicométrica, que tenga validez de constructo, de contenido, divergente, convergente y confiabilidad. Es imposible, porque su naturaleza epistemológica no lo permite. Entonces, tienen que alinearse a la hermenéutica. Por lo tanto, una técnica proyectiva sí se puede utilizar, siempre y cuando tu marco teórico sea del 2004 en adelante. Y todo ese marco teórico está en inglés. En el Perú, aplican dibujo de la figura humana y lo analizan con el manual de Macover de 1970. Eso es un despropósito, eso no se hace. Ninguna técnica proyectiva puede defenderse con ese marco teórico desfasado. Ninguna. Luego viene el tema de los instrumentos psicométricos. ¿Cómo defiendes tus instrumentos psicométricos? Demostrando la validez y la confiabilidad. Validez de constructo, validez de contenido, validez divergente, validez convergente. En los estudios de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Y la confiabilidad definitivamente la tiene que hacer el perito que utiliza la prueba. Todos los psicólogos que aplicamos pruebas tenemos que demostrar mediante estudios piloto el índice de confiabilidad de esas pruebas. Solo de esa manera tú puedes defender tus instrumentos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ese es el estándar, pero incluso estamos muy por debajo del estándar, la verdad. Fíjense qué instrumentos están aplicando los peritos de oficio del Instituto de Medicina Legal de San Juan de Miraflores. 2022, por si acaso, esto no es algo que sea del 70, del 80, no. 2022, el año pasado nada más. Test aplicados, dice, ¿no? Test de la persona bajo la lluvia, dice. Pero no te dice, pues, qué manual ni nada de ello, ¿no? Eso tú tienes que preguntarlo, o el abogado le preguntará en el momento de ratificación o debate pericial. En el debate pericial yo le preguntaré a este perito de oficio y cuál es el marco teórico, qué manual ha utilizado o qué teoría ha utilizado para aplicar el test de la persona bajo la lluvia. Luego, ha aplicado el inventario de actitudes hacia la sexualidad de Evisen. Entonces yo le preguntaré qué manual ha utilizado, sabiendo que no hay manual. Le preguntaré cuáles son las propiedades psicométricas de ese instrumento en su zona, ¿no? En San Juan de Miraflores, cosa que tampoco hay. Yo le podré preguntar entonces, ¿qué editoriales internacionales distribuyen ese test, ese inventario? Ninguno, porque este es un inventario que se utilizó de manera a nivel de investigación y que no está validado. Pero lo más curioso está en el inventario de impulsividad de Bus-Durke, un inventario que está desfasado, que carece de validez de constructo y que su propio autor lo ha actualizado, ¿no? Al Bus-Perry, pues, ¿no? O sea, el Bus-Durke definitivamente no se debería aplicar, ¿no? El inventario clínico multiaxial 3, bueno, ese sí está vigente, ¿eh? Ese sí está vigente, pero igual podríamos pedirle que nos demuestre su confiabilidad en muestra forense, cosa que tampoco lo va a hacer. Y bueno, esto sí es catastrófico, ¿no? Que aplique el EPI-B, ¿no? O sea, el inventario de personal EDIS en forma B, ese perdió validez de constructo en 1975, es imposible aplicarlo. Por lo menos apliquen el EPQR, ¿no? Del 2008 en adelante. Ese sí, pues, ese sí está válido, está vigente, tiene aceptación por la comunidad científica, pero el EPI no, pues el EPI ya no. Es como aplicar el Zoom, ¿no? No, eso no se puede. Pero miren, lo hacen, ¿no? Lo hacen. ¿Cómo cuestionamos esto? En nuestro informe metapericial podemos sustentar lo siguiente, ¿no? Siempre basándonos en evidencia, siempre con citas. Podemos decirle, ¿no? Señor juez, el inventario de impulsividad de Bus-Durke ha sido seriamente cuestionado por la comunidad científica en cuanto a su validez de constructo y por ende fue reestructurado en su forma AQ29 por los autores Bus y Perry. Reestructuración que demuestra propiedades psicométricas adecuadas y por ello es aceptado como un test válido por la comunidad científica dentro del ámbito clínico y población general, no por el forense. Bueno, siendo la psicóloga Mata Linares responsable de la baremación en Perú. Sin embargo, en el contexto forense requiere de evidencia psicométrica para poder aceptar su uso, ya que este es un test clínico epidemiológico, no es un instrumento forense. No es un instrumento forense el AQ29, que es el más actualizado, ¿eh? Ni qué decir del Bus-Durke, pues. Ni qué decir del Bus-Durke. El Bus-Durke está seriamente, o sea, es como aplicar el MMPI, ¿no? Es como aplicar el Milon 1. ¿Serían capaces de aplicar el Milon 1, el WISE 1? No, pues. Imposible. Imposible. Porque no tienen validez de constructo. Miden conceptos que ya no son los que se miden ahora. El Zoom mide la sintomatología depresiva de 1970, cuando en 1992 cambió la psicopatología de la depresión y de la ansiedad con la CIE-10. Entonces, por lo menos utiliza pues tu BDI-2, ¿no? Ese sí por lo menos mide sintomatología depresiva del 2007 en adelante, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá hay otro. Este es un informe del SEM. Y fíjense, comete un error técnico, ni siquiera es metodológico, es un error técnico. En el primero es un error técnico instrumental. Y este de acá es un error netamente técnico y no le hace caso a su propia guía, miren. El SEM
no puede realizar pericias de casos de violencia sexual. Está impedido. La propia institución te lo prohíbe. Lo que tú puedes hacer es apoyar digamos, un informe periférico para que pida medidas de protección, para que el abogado haga la denuncia y proceda al Ministerio Público o al Poder Judicial módulo penal a que le hagan su evaluación de, ¿no?, su cámara GESEL, qué sé yo. Pero un psicólogo del SEM no puede peritar casos de violencia sexual, no puede, así de simple. Y fíjense lo que concluye esta pericia de oficio del SEM, 2022 también. Se evidencian indicadores de afectación psicológica de tipo emocional y conductual asociados a sucesos de violencia sexual, dice, por parte del agresor. Entonces, ya lo ha juzgado al tipo, ¿no? Ya de frente le ha dicho, juez, sentencia, él es culpable, le ha dicho prácticamente con eso. Eso está mal, eso no se hace. Bueno, está concluyendo, ¿no? ¿Cómo le cuestionamos esto? En casos de atención a niños, niñas y adolescentes, el protocolo del SEM señala lo siguiente. En los casos de abuso sexual no se exploran los hechos de violencia. Se recaba información sobre factores de riesgo, de protección, y se considera la información proporcionada por los progenitores, ¿no?, previa a la entrevista. O sea, ni siquiera se le pide esa información a la presunta víctima. A la presunta víctima no se la toca. No se la toca, porque si no estarías revictimizándola. Porque esta niña va a pasar por una evaluación psicológica del Ministerio Público, por cámara GESEL, por evaluación psicológica. Entonces, tú ya hiciste tu informe. ¿Sabes lo que va a hacer el perito de parte? Va a coordinar con el área legal, y el área legal va a denunciar a este psicólogo por haber impedido que se haga justicia, porque le quita la oportunidad de que esta niña pase por la cámara GESEL del Poder Judicial o del Ministerio Público. Ya malogró el proceso. Ya malogró el proceso. Entonces el juez no queda otra que archivarlo. ¿Quién tuvo la culpa? El perito de oficio. En la Policía Nacional del Perú, 2023, mire, ahorita este año, ¿no? ¿Qué están aplicando? Están aplicando el inventario de Milon 2. 2. El inventario, bueno, el T de Karen McCover, ya, pero vamos a centrarnos en el Milon. Miren, no pueden aplicar el Milon 2, imposible. Es como aplicar el WISE 2, el WISE 1, ¿no? Es como aplicar el MMPI 1 cuando hay un MMPI 3, pues no puedes aplicar eso. Miren, este inventario de personalidad se fundamenta en la teoría de Theodor Milon, ¿no? Le estamos explicando al juez, ¿no? Y posee un desarrollo y aceptación tradicional por parte del DSM, el manual de diagnóstico, ¿no? El desarrollo y evolución acorde a los requerimientos de este manual es el siguiente. El Milon 1 fue coordinado con el DSM-3. El Milon 2 fue coordinado con el DSM-3 revisado. El Milon 3 con el DSM-4 y el Milon 4 con el DSM-5. ¿Qué quiere decir esto? Que el Milon 2 evalúa la teoría de trastornos de personalidad del DSM-3. Criterios clínicos que han sido ampliamente superados del DSM-4, 4 revisado, 5 revisado. Lo que sí podemos homologar es la taxonomía de Milon del DSM-4 hacia adelante, eso sí, pero no podemos homologar la taxonomía de Milon del DSM-4 con el DSM-3 para abajo. Eso es imposible. Teóricamente es imposible. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de manejar teoría, técnicas y aspecto legal. Todo eso se junta para poder analizar el contenido de las pericias de oficio. Y tú tienes que demostrarlo, pues, ¿no? No solamente es que te lo dijeron, no, tienes que sustentarlo con citas, ¿no? Estilo APA todavía, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? El perito de oficio debe saber lo siguiente, ¿no? Como perito de oficio, tú debes saber que la comunidad científica forense no admite al Milon 2 como instrumento idóneo.
en el ámbito forense. ¿Eso quién lo demostró? Wimber y Vilalta, el 2009. Analizaron el Milon 2 en muestra forense y demostraron que no es apto. ¿Ven? Muy bien. Mil disculpas por haberme explayado tanto al respecto. Ahora sí paso a sus preguntas y estoy atento a todo lo que puedan solicitar para tratar de responderlo. Muchas gracias por su atención. Con toda confianza pueden hacer sus preguntas. Ustedes están en proceso de formación, definitivamente. Las críticas que yo hago son a los psicólogos que ya trabajan en el sistema de justicia. Jamás voy a criticar a un estudiante en formación, sea de pregrado o posgrado. Con toda confianza, pueden preguntar aspectos relacionados al tema, aspectos económicos si les interesa. Yo no tengo ningún problema en comentarles cuánto se cobra por las pericias, cuánto es más o menos el estándar. O todo lo que esté relacionado al tema, ¿no? Al tema de las metapericias. Si les interesa saber qué materias son las que más solicitan las metapericias, también no hay ningún problema. Acá Juan nos dice, ¿qué debería desarrollar el Instituto de Medicina Legal? Le hemos sugerido siempre al Instituto de Medicina Legal que realice convenios institucionales con las universidades, con las 5 universidades que tienen este programa, y que a todos sus psicólogos peritos les financien la segunda especialidad, a todos. Eso como mínimo. Eso debe hacer el Instituto de Medicina Legal. Otra cosa que debe hacer, su área de psicometría, un área de psicometría donde desarrollen, elaboren, creen, ellos deben crear los instrumentos psicométricos y deben validarlo a nivel nacional. Eso es un gran aporte que se puede hacer, es factible, es factible. Inviertes en un equipo, le pagas durante 1 o 2 años, o ya permanente para que actualicen, y resuelves ese problema de la psicometría, con un departamento de psicometría. Ajá. ¿Qué más debe hacer el Instituto de Medicina Legal? Pues básicamente formar, ¿no? Formar y validar sus protocolos. Constantemente tiene que validar sus protocolos. Esa es una crítica internacional a los protocolos del Ministerio Público. Los protocolos del Ministerio Público no tienen validez científica. Necesitan validar esos protocolos también. Castro nos dice, ¿qué materia se necesita? ¿Qué materias se necesitaría para ser perito? Materias de formación, ¿a qué te refieres, estimada Geraldine? Con confianza, yo les voy a responder todo. De formación. Psicología clínica es la base, psicodiagnóstico, psicopatología, psicología del desarrollo, entrevista, la base es clínica. El psicólogo forense lo que hace es clínica, psicodiagnóstico clínico, adaptado al contexto forense. Eso es lo que hacemos nosotros. Llegamos al psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico tienes que aprenderlo al derecho y al revés. Tienes que manejar, por ejemplo, el DSM-5 texto revisado, la CIE-11, hacer diagnóstico multiaxial, estudiar psicopatología forense, por ejemplo, psicometría forense también, muy importante. Esos 2 puntos son claves. Psicometría forense, psicopatología forense, evaluación psicodiagnóstica, redacción de informes, es fundamental. Redacción de informes, otro talón de Aquiles de los psicólogos forenses en el Perú. Karen nos dice, Luis nos dice, ¿cuántas especialidades hay en el área forense? Subespecialidades, pero
Ya no es necesario tener otro título más para violencia, por ejemplo, no. Con tu título general de psicólogo jurídico forense, ese es el aval general. Con ese título general, tú puedes subespecializarte, digamos, solamente en materia de violencia, solamente en materia de criminalística, por ejemplo, solamente en autopsia psicológica, solamente en alienación parental, ser el experto a nivel nacional en alienación parental, ¿no? Puedes llegar a esa ultra especialización, sí se puede. Sí se puede. También es muy difícil que un psicólogo forense domine todas las materias, no. No, es muy difícil. Uno tiene que apuntar generalmente a violencia, violación sexual, que es lo que más requieren, ¿no? Lo que más requieren. Luego nos dice, bueno, subespecialidades macro sería victimología, suicidología, penitenciaria, criminalística. Esas 4 subespecialidades tienen muy buen desarrollo en psicología jurídica forense. Luego Karen nos dice, ¿cuáles serían las pruebas psicológicas adecuadas que debería tener el Instituto de Medicina Legal? Instrumentos de organicidad, instrumentos de personalidad, instrumentos de inteligencia, instrumentos de funcionamiento familiar, ¿no? Instrumentos neuropsicológicos. Eso es lo que debe crear el Instituto de Medicina Legal. Sí, porque hoy por hoy acceder a ese tipo de instrumentos está muy caro, muy caro. Acceder a un WISE está a $1000 y traerlo a Perú $1500. Un Neuropsy 3 te está costando $800, traerlo a Perú $1200. ¿Quién te va a dar eso? La institución no te la da. No te la va a dar. Por eso la institución tiene que crear instrumentos. Si no, está destinado a no utilizar psicometría. Y eso es un error gravísimo. Eso es un error gravísimo. Porque su metodología se va a ver reducida. La psicometría es la parte más objetiva de la metodología. Es lo que nos da el margen de error, por ejemplo, ¿no? Ajá. Luego Lucy nos dice, ¿cuál es la formación requerida para ser psicólogo forense en el Perú? Tienes que estudiar la segunda especialidad, Lucy, en cualquier universidad licenciada. Puedes optar por Villarreal, César Vallejo de Trujillo, la de Huánuco, la Nacional de Arequipa o Continental de Huancayo. 5 universidades que ofertan esta formación, esta segunda especialidad, ¿no? Por lo menos egresar, ¿no? Egresar de esa especialidad. Eso te da un buen soporte, sobre todo por el tema de formación, por el tema ético, ¿no? Porque si no te van a desacreditar. Tú vas, te presentas al juzgado y te dicen, a ver, ¿cuáles son sus estudios? Bueno, he hecho diplomados, he hecho cursos, todo, eso está perfecto, ¿ah? Eso está muy bien. Nunca dejamos de hacer cursos, nunca. Yo le soy sincero, la mayor formación que tuve, o sea, lo que más me ayudó a realizar informes de oficio y después informes de parte son cursos internacionales. Cursos. Ver cómo trabaja un forense de España, un forense de México, un forense de Argentina, porque cómo lo hacen. Eso me ayudó mucho. Pero de todas maneras, éticamente uno tiene que presentarse como especialista. Como especialista. Con la segunda especialidad. Vania nos dice, actualmente tenemos que usar obligatoriamente la CIE 11, no obligatoriamente, pero sí éticamente y profesionalmente. Ese es el estándar. La comunidad científica ya desfasó a la CIE 10. Por lo tanto, bajo el estándar internacional de cientificidad, lo que vamos a utilizar es la CIE 11. Si tú utilizas la CIE 10, estarías cometiendo errores metodológicos. Claro, esto yo lo conversaba con mis estudiantes, ¿no? Yo le digo, pero actualicen la CIE 11. No, profesor, el profesor de psicopatología nos ha dicho que en el Ministerio Público todavía utilizan la CIE 10.
Mi profesora de clínica me ha dicho que en el MINSA utilizan el CIE-10. Mira, y bueno, didácticamente les digo lo siguiente, ¿no? Imagínate ver a un médico que está operando con un bisturí oxidado, ¿no? Y tú le dices, oye, ¿tu bisturí está oxidado? Sí, pues, esto es lo que me da mi institución. No, pues no es ético, pues. No es ético, no es racional, no es racional. Entonces utilicemos pues la frenología, ¿no? Utilicemos el psicoanálisis freudiano, pues todavía, ¿no? ¿Por qué no? Porque no es ético. Porque no es ético, porque la ciencia se desarrolla. Y si nosotros no somos científicos, no somos profesionales adaptados a esos estándares internacionales, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No solamente la CIE 11, el DSM-5 texto revisado, esos son los manuales que debemos utilizar. Esos dos. Luego Juan nos dice maestría o segunda especialidad. Para forense, segunda especialidad. Para que hagas investigación o dictes en la universidad, maestría. La maestría te enseña a investigar. La segunda especialidad te enseña a hacer el trabajo. Es más técnico. Por eso, para ser perito, necesitas especialidad. Tú puedes ser doctor en jurídica forense, pero no saber hacer una pericia. Claro, ahora, si quieres ser investigador científico, sí te convienen las maestrías y los doctorados. O si quieres enseñar en universidades, te convienen las maestrías y los doctorados. Ahora, si haces segunda especialidad y a eso le sumas maestría y doctorado, potencias. Potencias. Le das valor agregado. Si a eso le sumas el dominio del inglés, ya estás. Estás a buen nivel internacional. Manejando inglés, teniendo tu especialidad, siendo doctor en general, porque el doctorado te permite manejar el método científico. La psicología es una ciencia social. Conjuntamente con el derecho, la educación, la sociología, la antropología, somos ciencias sociales. Sí, somos ciencias sociales. Una vez a mí me cuestionaron el doctorado. ¿Usted es doctor en educación? Me dijeron, despectivamente. Sí, por supuesto, soy doctor en educación y la educación es una ciencia social al igual que el derecho, le dije. El derecho también es una ciencia social. Por lo tanto, compartimos la epistemología, tanto a nivel cuantitativa como cualitativa, que según Hernández y Sampieri en 2018, consideran como válidos ambas tres rutas de investigación, la cuantitativa, la cualitativa y la mixta, ¿no? De esa manera tú te defiendes. De esa manera tú te defiendes. A nivel epistemológico, a nivel científico. Entonces sí, aporta mucho tener una maestría y un doctorado. Así sea de educación. Yo realicé el doctorado en educación justamente por la universidad y por el tema de investigación científica. Pero obviamente, a medida que siga desarrollándome, también voy a optar por el doctorado en psicología. Y probablemente una segunda especialidad en neuropsicología, porque ese es el futuro de la psicología forense. Trabajar con fundamento teórico de las neurociencias. Entonces ya de acá a unos 10 años, esto va a ser común, ¿no? Pero en el Perú todavía, entonces seremos los primeros psicólogos en estar a la vanguardia, pues no, esa es la idea, ¿no? Adelantarse un poco, no tanto tampoco, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, estimados participantes, espero haya sido de provecho esta breve exposición y este breve compartir, porque básicamente es un compartir de la experiencia que estamos teniendo tanto en las pericias de oficio como en las pericias de parte. Algo que también les recomiendo a mis estudiantes es lo siguiente. Cuando ustedes empiecen a hacer psicología forense en el Estado, háganlo de la mejor manera. Así como vas a hacer tus pericias de parte de manera particular, igual lo tienes que hacer en el Estado. Y muchos me dicen, profesor, pero es demasiada carga. Sí, pues es un esfuerzo que tú haces durante 2, 3, 4 años. Pero eso lo vas a recuperar en tus pericias de parte. Tomen en consideración eso. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Mil disculpas por haberme pasado. Creo que estaba a una hora nada más la ponencia, pero bueno. No, estaba muy bueno, profesor, estaba muy buena la idea de la ponencia. Gracias y vamos a estar viéndonos, es muy probable que nos sigamos viendo en estos espacios académicos.
Colaboramos muy seguido con Grupo CIMA, que nos invita constantemente no solamente a participar de estos webinars, sino también de algunos cursos de formación, ¿no? Algunos cursos de psicología clínica, psicología forense, que son muy valiosos, son muy valiosos. Muchas gracias y muy amables por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.